en plena sierra, hemos venido a Galaroza, a la China, a grabar uno de los burros que hemos encontrado con rayas en las patas, que se puede ver ahí, a la izquierda, y que consideramos que son descendientes del cebro, del antiguo cebro ibérico, o encebro o acebrón. Aquel burro que está detrás tiene ese color plomo y rayas en las patas, la raya de mulo y en el dorso y esa cara ahumada, como describían antiguamente que eran los cebros. El cebro ibérico, que era una especie salvaje, una especie que se extinguió en el siglo XVI-XVII, que lo nombra Cervantes en el Quijote, Lope de Vega y tantos autores, que tiene una laguna en el Parque Nacional de Doñana, en la laguna del Acebrón, y que se caracterizaba por esos rasgos. Se extinguió probablemente por hibridación con burros domésticos y aún encontramos algunos que tienen esos rasgos. Hemos venido a Galaroza precisamente porque aquí tenemos uno y a ver si conseguimos desarrollar un proyecto para recuperar esos burros con rayas y a partir de ellos el cebro ibérico, el antiguo cebro, como especie salvaje que era y que formaba parte de la fauna ibérica hasta la edad moderna, hasta hace apenas 350, 400 años. Es una especie extinta hace relativamente poco tiempo y que creemos que se podría recuperar a partir de los burros que conservan los rasgos genéticos de esa antigua especie salvaje. La Universidad de Oviedo y algunos investigadores están realizando estudios para intentar recuperar esa especie extinta a partir de, probablemente a través de burros, y nosotros aquí en la Sierra de Aracena, en Aracena y en el entorno hemos conseguido encontrar 5 o 7 ejemplares que mantienen esas características primitivas del antiguo cebro y que son esas rayas en las patas, ese color y, en fin, esas características del antiguo cebro. Esperemos que esto sirva para dar a conocer un ejemplar vivo, como es este que está aquí, de ese cebro ibérico, y que a partir de ella, que es una hembra de 1 año y medio, y de otros ejemplares parecidos, seamos capaces de recuperar el cebro ibérico. Justamente creemos que el cebro ibérico, uno de los últimos reductos que tuvo en la península ibérica fue Sierra Morena. Los últimos ejemplares estuvieron en la provincia de Albacete, también en Sierra Morena Occidental, en la zona de Zufre y aquí en la Sierra de Aracena. Creemos que estos ejemplares que se han conservado en Zufre, en Aracena o aquí en Galaroza son ejemplares, todos ellos comunes, con un antiguo ascendiente que era un animal semisalvaje que podía estar en la finca Caravales, en Zufre, y que ha dejado su huella genética en muchos de ellos, en muchos de los ejemplares que todavía podemos contemplar. Precisamente uno de los naturalistas, investigadores y divulgadores más importantes que hay en España, que es Benigno Varillas, ha venido aquí, ha venido a la sierra, precisamente interesado en este burro, en este heredero del cebro, con objeto de intentar recuperar el ancestro salvaje de ese burro con rayas que todavía vemos aquí, que era el cebro ibérico. Así es que espero que les guste la entrevista que tuvimos con Benigno Varillas a propósito del cebro. Bueno, aprovechamos que tenemos a Benigno Varillas aquí en la Peña de Alájar para preguntarle cuál es su opinión sobre la posibilidad de que el encebro, ese animal casi mitológico que habitó la península ibérica hasta hace escasos 400 o 500 años, pudiera haber dejado algún rastro genético en alguno de los burros, de los asnos que nosotros hemos localizado aquí en la sierra y que presentan una coloración y unos rasgos que recuerdan a ese animal que pudo ser su ancestro.
Bueno, en el caso de otras especies, como es el tarpán, ¿no?, el caballo salvaje, o el uro, el toro salvaje, los holandeses, que son los que más han trabajado el tema, y algunos alemanes, han identificado en nuestras razas autóctonas los descendientes que más genes conservan de los ancestros primigenios. Entonces, por la misma lógica, algún asno español deberá de conservar esas características del asno salvaje primigenio, que se supone que era el encebro, aunque ahora hay investigadores como Carlos Nores que hablan de que era un caballo, que no era un asno, pero fuera lo que fuera, este animal tan enigmático que llamaban encebro en la Edad Media, y se cita hasta Felipe II que se cazaba en nuestras sierras, tienen que quedar sus genes en equinos, ¿no?, sean caballos, sean asnos, que aún conservamos, y este descubrimiento que tú has hecho aquí es muy valioso, merece la pena investigarlo, ¿no? Habría que analizar el ADN de esos asnos y ver en qué medida son distintos a otros, y luego esas características, ¿no?, tanto del chillido tipo cebra como de esas rayas que delatan un animal muy antiguo. Nosotros en los caballos de Przewalski, que es el tarpán, que ese sabemos 100% que es un caballo salvaje, ¿no?, de Mongolia, y que estamos ahora criando en España para evitar su extinción, tiene esas rayitas, y lo mismo este otro tarpán europeo que generaron los alemanes a través de la selección del König, que es una raza de Polonia, también las tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un esfuerzo por buscar en toda esta zona asnos que conserven esos rasgos y analizarles el ADN. Bueno, pues vamos a aprovechar esta entrevista para mostrar las fotografías que hemos de los asnos, de los burros que hemos encontrado, que a nuestro parecer pueden ser descendientes de ese animal salvaje que fue el cebro o el encebro o acebrón. Hay que recordar sí, tres nombres, sí. Los tres nombres, hay que recordar que precisamente en Doñana hay una laguna que lleva ese nombre, la laguna del Acebrón, y que hay topónimos en toda Sierra Morena y en toda España y en muchas zonas de la parte occidental de la península ibérica que recuerdan a ese animal que existió hasta el siglo XVI, a mediados finales del siglo XVI. Bueno, pues muchas gracias, Benigno, y vamos a ver si entre todos somos capaces de reunir esos asnos y de aclarar si realmente pueden ser o no descendientes del encebro. Bueno, y Benigno, lo de recuperar una especie extinguida a partir de sus descendientes, ¿qué valor puede tener desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista faunístico? Pues los grandes herbívoros como el encebro, el uro o el bisonte, que no llegó a extinguirse nunca en Polonia, cumplen una función en el ecosistema vital, que es que con su peso, no solo con la siega a diente, controlan la vegetación. Entonces el matorral deja de expandirse y a partir de ahí se busca el equilibrio y los incendios forestales disminuyen, ¿no? Pero también nosotros con el abandono rural estamos asistiendo a un fenómeno que es la recuperación del lobo, y la carne que se puede criar en los montes en presencia de los grandes depredadores como el lobo son los grandes herbívoros. La cabra y la oveja lo tienen muy difícil, pero los animales salvajes saben defenderse del lobo, de los depredadores, y el encebro en particular, o por lo menos los asnos, en muchas partes de Zamora se utilizan precisamente para proteger incluso rebaños de ganado doméstico por su capacidad de defensa ante los depredadores. Entonces, en un futuro muy cercano, probablemente la manera de obtener carne y recursos alimenticios en las sierras donde abunda el lobo sea tener manadas de encebros, de caballos salvajes o de uros, que son toros salvajes. Y ahí es donde nosotros vemos una aplicación práctica de algo que no es solo un romanticismo, ¿no?, de recuperar algo que se extinguió, ¿no? Tiene una clave económica muy, muy importante.
Y habrá quien nos diga, no, pero eso no deja de ser un burro, eso no, aunque tenga rayas, aunque rebuzne como una cebra, eso no deja de ser un burro. Pues bienvenido sea, ¿no? ¿Pero ese burro salvaje también tendría ese papel? Claro, de hecho en la Estación Biológica de Doñana los expertos no quieren hablar de ADN ni de genes, hablan de animales que cubran el nicho ecológico que desempeñaban los antiguos. Con eso les basta, porque ellos saben que para gestionar el medio natural necesitas esas especies que sean capaces de frenar la vegetación o de aguantar la presión de los depredadores. Entonces en ese rewilding, en esa vuelta a lo natural, a lo salvaje, del mismo modo que en África existen ñúes y existen cebras, un papel semejante podrían tener este tipo de... Sí, sí, de hecho en Atapuerca, que hemos hecho ya un primer experimento, tienen valor turístico. La gente hace fotos a los caballos y a las vacas porque ya se les dice que son tarpanes y uros y lo ven de otra manera. Es un cambio de enfoque que tiene mucho interés de cara a ver qué solución le damos a las zonas rurales que se quedan abandonadas. Muy bien, pues nada, vamos a ver si somos capaces de recuperar el cebro o el encebro a partir de esos descendientes que hemos encontrado aquí en la Sierra de Aracena. Bueno, este es un ejemplar de burro con ancestros claros en cebro, con ese color ahumado, ese color gris ceniza, con las rayas en las patas, con las rayas en el lomo. Este es uno de los poquísimos ejemplares que quedan, quizás 5 o 7 ejemplares los últimos, a partir de los cuales podríamos recuperar la especie salvaje. Entonces para nosotros es muy importante el ser capaces de volver genéticamente hacia atrás a partir de ejemplares vivos como este. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace criando con ellos y seleccionando los rasgos que mantienen de su ancestro común del cebro. Es un proyecto muy bonito, muy interesante y que ecológicamente sería muy valioso el devolver a la naturaleza un équido salvaje que hubo en la península ibérica, que fue el cebro o encebro. Creemos que este ejemplar es en ese sentido valiosísimo y que su genética es muy valiosa. Muy interesante este ejemplar que, aunque tiene ya pelo de invierno, se le ven las rayas y que en el pelo de verano las rayas le llegan hasta las nalgas, hasta el culo. Entonces eso nos indica que tiene una genética de cebro muy clara y muy marcada. Otro de los rasgos es el rebuzno, que el rebuzno es particularmente diferente del burro normal y que se parece más al de las cebras africanas, con quien comparten ese ancestro común. Cuando los españoles y portugueses fueron a África y vieron las cebras allí, les llamaron cebras por su parecido con los cebros ibéricos. Es decir, que el cebro tenía nombre antes de que los españoles y portugueses llegaran a África. El cebro es un pariente del hemión, el hemión asiático, que sobrevive en Mongolia y en otras partes de Asia central y oriental, y el cebro, bueno, pues era un elemento de la fauna ibérica, paleolítica, de la fauna que existió en época romana, en época islámica, durante Al-Ándalus. Hay muchísimos nombres topónimos que hacen referencia al cebro, cebrián, cebreros, acebrón, etc. Incluso hay apellidos que hacen referencia a esa especie, a ese animal que desapareció. Entonces hay localidades, lugares. Incluso en árabe, la palabra árabe es alcaría o alcarría, alcarria, hacen referencia a lugares donde había cebros. Se cazaban, se les perseguía porque se hibridaban con yeguas y con burros salvajes,
hay que pensar que no había alambradas hace 500 o 1000 años y que era un animal que se cazaba por deporte, pero se cazaba también por el daño que ocasionaba a las yeguadas o a los burros que se dejaban en los campos. Pensad que hasta hace 50 años o 100 o 70 años el burro era un elemento imprescindible de la agricultura, como lo puede ser hoy día un tractor. Entonces todos los agricultores, todos los campesinos tenían su burro y muchas veces los dejaban en los campos a las burras pues para que comieran y pastaran y tal. Y entonces para ellos era una molestia muy grave que un acebrón, un burro salvaje, un cebro, se saltara y las cubriera y diera lugar a un burro arisco, desagradable, de difícil manejo, etc. Bueno, pues algunos de esos descendientes han llegado hasta nosotros, como son ese que estamos viendo hoy aquí en la China, en Galaroza. Bueno, esa es un poco la presentación del cebro, y si conocen a alguien que tenga un burro con rayas, pues sería interesante que se pusieran en contacto con nosotros, porque vamos a intentar juntarlos todos y seleccionarlos a partir de ellos, y a partir de ellos retrotraernos al cebro salvaje, al cebro ibérico. Lo de recuperar una especie extinta puede parecer un disparate, puede parecer una locura, pero eso se está haciendo, por ejemplo, con caballos salvajes, con el tarpán. El tarpán es una especie que desapareció y que a partir de caballos que muestran esos rasgos que tenía el antiguo tarpán, pues se ha recuperado el tarpán como especie. Y un caso más claro todavía es el uro. El uro es un toro salvaje, un toro antiguo que existía en época romana, en época medieval desapareció, y que a partir de toros bravos y de ciertas razas ganaderas, pues resulta que se ha retrotraído genéticamente hasta lograr un toro salvaje que es el uro. Entonces eso puede parecer un disparate, pero no lo es, y es algo interesante recuperar esa genética presente aún en razas ganaderas para recuperar especies extinguidas. Recuperar una especie extinguida para nosotros españoles en la península ibérica, como el cebro ibérico, creo que es muy importante y es esencial, y aquí tenemos algunos ejemplares vivos de esa especie que es tan interesante desde el punto de vista ecológico, como es un équido salvaje, como es un burro salvaje o un cebro salvaje, como existió en la península ibérica hasta hace 400 años. En plena sierra seguimos hoy hablando de flora, en este caso de los castaños. Estamos en otoño, estamos en noviembre y hemos venido a Galaroza para hablar con un castañero y un colaborador de nuestro programa, como es Francisco García Pavón, antiguo alumno y amigo, que nos va a hablar de la problemática del castañar en la sierra y bueno, Francis, encantado, muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a ti, Rafa. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo está este año la temporada de castaña? La temporada de castaña este año viene mala porque las ¿Todos los años vienen malas? Hombre, eso es lo que decimos aquí siempre en la Eso sierra, digo pero yo, siempre vienen malas. Pero realmente viene mal porque las lluvias han sido muy tardías, va a ser un otoño muy corto y un invierno bastante largo. Fue un verano largo y será un invierno largo, pues ya han caído las primeras heladas y claro, quieras que no, acorta el ciclo de lo que sería una temporada normal de castaña, y además de su rendimiento, una castaña de menor tamaño,
y menor cantidad. Cada erizo a lo mejor de 3 castañas que suelen gozar, pues goza 1 o goza 2, y lo demás es una castaña vana que no sirve comercialmente, no sirve para nada. Y bueno, los precios en ese caso serán mayores, ¿no? Claro, todo lo que tiene, que el mercado se ajusta solo, y claro, a años de poca castaña, el valor de la castaña sube, y este año es un año de ello, que se está pagando más que otros años, pero claro, la producción es mucho menor, entonces tienes que darte cuenta y comparar qué tiene más cuenta, si gran cantidad de kilos o menos kilos a mayor precio, según el año, eso se ajusta solo. En la castaña de Ronda también ha venido muy mal, quizás peor que esta porque es más temprana. Entonces eso también ha hecho que el valor de la castaña de aquí de la sierra suba un poquito, y hoy día se está pagando bastante más que otros años, es decir, de años anteriores que se estaba pagando a 40 céntimos, se está pagando este año hasta 1,30, estaba bastante bien. Bueno, ¿cuáles son las variedades que tienes en tu finca? Pues ahora mismo nos encontramos en un castañar de castaña temprana, que se ve claramente que ya está yéndose, avanzado, está avanzando, ya esta castaña se ha recolectado. Y dentro de, vamos, estas parcelas aquí, como hablamos, tenemos castaño temprano, y luego en otras parcelas tenemos castaño tardía con sus diferentes variedades, variedad Vázquez, Lechal, Planta Lájar, que cada una se viene una fecha, y cada una, yo supongo que los antiguos, como tanto sabían, se repartían su finca y tenían diferentes variedades. Para poderlas recolectar en distintos momentos. Y claro, y siempre hay años que viene mejor una, que viene mejor otra, y por eso tenía bastantes variedades que se aseguraban un suministro más o menos de castaña. En la diversidad está el éxito, ¿no? El tener, cuando unas vienen mal, otras vienen mejor, y claro. Muy bien. ¿Y enfermedades? ¿Qué enfermedades tienen los castaños aquí? Hombre, yo antes de hablar de enfermedades diría que estamos muy bien grabando el castaño hoy, porque de aquí a, yo creo que a 40 años, la sierra, el castaño va prácticamente a desaparecer, porque lo que hoy es un cultivo forestal, que se denomina el castaño, de aquí a unos años será un cultivo muy controlado, en zonas muy húmedas, en zonas de regadío, y el castaño como lo conocemos hoy, en la sierra de Aracena, yo apuesto porque va a desaparecer. Yo también. Creo que Entonces, va a pasos acelerados. Son un cúmulo de factores, tenemos el estrés hídrico, años de mucha sequía, años que no son constantes las lluvias, no van normal, y luego unido a diferentes calentamientos, diferentes tipos de hongos, la Phytophthora cinnamomi, el chancro carbonoso, que se ve claramente cómo van arrasando las parcelas y cómo va actuando el hongo por el suelo. Que se ve claramente como el hongo avanza en el suelo, y en un medio tan difícil de controlar como es el suelo, porque podemos controlar el aire, podemos controlar cualquier cosa, el agua, pero un medio como el suelo, ¿cómo se controla? Un hongo de suelo, ¿cómo se controla? No puede... ¿Haciendo surco? No hay manera. No hay manera. Estamos aquí en la carretera de Navarmosa con el Talenque, y justamente aquí un poco más adelante hay unas fincas que están completamente arrasadas, ¿no? Están arrasadas, y se ve claramente como el hongo está afectando no solo al castañar, sino al cornocal, un alcornocal joven, que solo podría ir a más, y se ve como va en claro retroceso, vamos, en claro retroceso, que están desapareciendo ejemplares que no se han llegado ni a desbornizar. Es una pena, la verdad. Este es un ejemplar que ha muerto. Hombre, aquí se ve claramente como un árbol totalmente joven, con ramas muy jóvenes, en pleno auge, y que se ha muerto de un momento a otro, porque se ve claramente como el árbol no ha tenido parón vegetativo cuando se ha muerto, sino que ha sido muerte súbita. Se le ha quedado la hoja. Se le ha quedado la hoja y demás. Esto es un claro ejemplo de... Y ramas que tiraban con fuerza, claro, ¿no? ramas totalmente jóvenes. El castaño tiene una capacidad de regeneración brutal. El castaño cría una rama en muy pocos años. Y entonces este castaño, ¿de qué ha muerto? Este castaño son un cúmulo de factores, lo que hemos dicho antes, la Phytophthora cinnamomi, el chancro carbonoso. Y el hongo este de la hoja, ¿no? Hongos foliares, que lo que hacen que el castaño se debilite, no sea capaz de hacer la fotosíntesis de una manera natural, que también afectan, pero que son, yo pienso que es el cúmulo de factores. Y todo ese cúmulo de factores, que puede ser el cambio climático, el calentamiento, las precipitaciones... La falta de administración del castañar, la falta de ayuda, la falta de rentabilidad, son un cúmulo de factores que acaban con...
y que van a acabar con el castañar serrano, porque yo digo que de aquí a 40 años en la Sierra de Aracena no hay ni un castaño de la forma que lo conocemos hoy. Pues el castañar es ha sido el alimento de los antepasados de los serranos y el futuro del harina castañar. de castaña, hablaban antiguamente. Antiguamente se hacía harina de castaña. Antes de que viniese la patata, de que viniese... Se hacía pan, se hacía pan de castaño. Se hacía pan de castaña. Entonces, bueno, pues decía que el futuro del castañar está depositado en las generaciones jóvenes como la de Francis, que son los responsables del futuro del castañar, y esperemos que haya agricultores y castañeros como él que se preocupen del castañar. Es quizá un rara avis que un joven de 25 años se preocupe del castañar, pero bueno, esperemos que haya muchos como tú. Muchas gracias, Francis. Cada uno nos gusta lo nuestro, nos gustan nuestras raíces y yo qué sé, a mí claro que el sí. campo y todo el medio y la sierra. Yo he cambiado mucho yo he dejado mucho por vivir donde vivo. Claro que Hubiese sí. sido mucho más fácil o dedicarme a otra cosa o vivir en otro sitio, como han hecho muchos compañeros míos y lo que es los jóvenes de hoy día, ¿no? Pero yo pienso que cuando a alguien le gusta algo y tiene que apostar por ello y demás, es el momento. Si no apuestas ahora de joven, de mayor ya no. Claro que sí. Bueno, pues contamos contigo para que colabores con muchas otras cosas, como por ejemplo con las fotografías de aves que iremos mostrando aquí para lo que tú quieras, en plena sierra. Para lo que necesitéis, de verdad. Esperemos que haya soluciones para estas enfermedades forestales y bueno, en todo caso, que el castañar, que es este patrimonio... es un emblema en la Sierra de Aracena. Un emblema de la sierra, un emblema del Parque Natural, y estos ejemplares, que cada uno de ellos puede tener fácilmente 400 o 500 años, pues esperemos que se puedan conservar para las generaciones futuras, ¿no? La única solución que yo vería en el castañar serrano sería apostar por variedades resistentes al hongo. Apostar por plantones resistentes al hongo, pero claro, yo también pienso que cómo se va a apostar y se van a hacer cultivos de castaño cuando realmente la productividad del castaño es mínima. Nadie va a dedicarse a hacer una plantación de castaño cuando sabe que la rentabilidad va a ser muy poca. Y además cada vez hay más parcelas abandonadas, ¿no? Cada vez se abandona más el campo. Ha habido parcelas aquí mismo en la dehesa de Galaroza que hicieron una plantación con castaños híbridos del Castanea striata, que es originario de Asia, híbrido con el Castanea sativa, que es el de Europa, y bien por abandono de la administración o bien porque no ha sido realmente la solución, no le vemos futuro tampoco. Bueno, pues el castañar, que ecológicamente es tan importante en la sierra, tan emblemático, como dice Francis, nosotros estamos aquí para reivindicarlo y para pedir que a ver si somos capaces entre todos de salvarlo y de que en el futuro siga teniendo la importancia y el valor que tuvo en el pasado, que fue el pan de los serranos, el pan de la gente de la Sierra de Aracena, cuando se molía, cuando se enzarzaba, porque se han perdido todas esas tradiciones, los zarzos de castaño para conservar la castaña, para poner las pilongas, para luego poderlas moler o para poderlas cocer. O alimentación del ganado también. Ha sido alimentación del ganado y ha sido alimento humano. Y que, contrariamente a lo que muchos pensaban, que si lo trajeron los repobladores leoneses y tal, pues resulta que algunos de estos castaños milenarios estaban aquí, pues, o ya habían nacido, algunos de los ejemplares vivos habían nacido ya pues en época del Califato de Córdoba o incluso antes, y que en las tumbas de castañuelo pues se ha demostrado que existía polen de castaño de hace probablemente cerca de 3000 años, o sea que es una especie autóctona que se ha mantenido aquí en la sierra durante generaciones y durante siglos, que se ha ido seleccionando hasta conseguir las variedades locales, que además no hay en otro lugar, que nos ha hablado Francis, que son tan importantes de conservar tanto las variedades como el propio bosque del castaño, que es
la mejor prevención contra los incendios, además favorece las precipitaciones gracias a la evapotranspiración y es, ya digo, ecológicamente tan interesante y tan importante desde las setas hasta, bueno, pues los micromamíferos, las aves, etcétera, que sobreviven gracias al castañar. Bueno, Francis, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa.